Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, oren y renueven su corazón para que el bien que han sembrado dé frutos de alegría y de unión con Dios. La cizaña se ha apoderado de muchos corazones y se han vuelto estériles. Por eso ustedes, hijitos, sean luz, amor y mis manos extendidas en este mundo que anhela a Dios, que es amor. Gracias por haber respondido a mi llamada. Muy apreciados amigos, saludos especiales. En el año de la oración, en el tiempo de la Cuaresma, en el sábado de la Santísima Virgen María, el programa de la mano de Nuestra Señora, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, sábado de la tercera semana de Cuaresma. Celebra nuestra Iglesia Católica hoy la memoria de Santa Francisca Romana. Nació en Roma en el año 1384. Fue una esposa y posteriormente una oblata benedictina romana. Dios probó la paciencia de Francisca no solo en su fortuna, sino también en su mismo cuerpo, haciéndola experimentar largas y graves enfermedades. Enfrentó la impaciencia y afrontó con agrado los retos de la vida. Manifestó su entereza en la muerte prematura de sus hijos, a los que amaba tiernamente. Siempre aceptó con serenidad la voluntad de Dios, dando gracias por todo lo que le acontecía. Pensamiento josefino para la fecha. Comencé a pedirle a San José que nos concediera el primer sagrario. Lo dijo San José María Escrivá. Vamos a seguir hablando de San José. Lamentamos no hablar mucho de San José. Habría que hablar mucho de San José, porque la devoción a San José es indispensable para un católico, indispensable. Nunca sobra hablar mucho sobre San José. Vamos a cambiar unas impresiones con Camilo Andrés Gálvez, que es muy josefino, sabe muchísimo de la teología josefina. Él tiene un canal en YouTube, se llama Teología con el profe Camilo, para que lo ubiquemos y nos enteremos mucho de toda esta bonita doctrina que él sabe transmitirnos. Y nos gusta mucho su pensamiento josefino. Ahora, cuando estamos en el mes de San José, pues hay que aprovechar todos estos conocimientos que nos van llegando a través de tantos amigos que son devotos de San José. Es extraordinario. Si crecemos en la devoción a San José, crecemos en la devoción a María. Y si crecemos en la devoción a María, crecemos muchísimo en la devoción a nuestro Dios Jesucristo. Quien siembra en María, recoge, cosecha
a Jesucristo. Orlando, gracias por la invitación y bueno, un saludo para todos los devotos y neodevotos a San José, porque yo sé que todos estos programas procuran es eso, ¿no? Es una apuesta por la evangelización y es reconocer o ayudar a reconocer a esos desconocidos históricos, porque así como el padre Rollo Marín de feliz y grata memoria se refería al Espíritu Santo en ese librito bellísimo, librito lo digo por el tamaño, no por el contenido, que es muy valioso. De paso te cuento, no sé si algún día te comenté. Algo me contó, sí, pero recuérdelo. Lo conocimos personalmente. Claro, estuvo aquí. Y estos micrófonos le oyeron. Le sirvieron de... Sí. Aquellos hombres que llenaba estadios y plazas para ser escuchado, un hombre que siempre andaba con su maletica y sus papelitos de notas, un dominico de Truz y un verdadero hijo de Santo Domingo. Él escribió ese libro maravilloso, El Gran Desconocido, haciendo referencia al Espíritu Santo, y de alguna manera eso tiene una afinidad con lo que ha sido la historia de San José en la historia de la Iglesia. El Gran Desconocido, no el Gran Olvidado, el Gran Desconocido, porque también hay muchísimo que decir de San José. Si nos ponemos a consolidar la información, la teología josefina propiamente sobre San José, los documentos pontificios sobre San José, eso da una biblioteca vastísima. Sin embargo, uno de los grandes impulsos que ya se dio a finales de la segunda mitad del siglo XIX, o sea, el siglo ya antepasado, por allá por el año 1889, el Papa León XIII publica una encíclica muy bella sobre la devoción a San José, la Quamquam Pluries, aunque muchas veces haciendo referencia de manera, o sea, eso traduce Quamquam Pluries. Muchas veces, aunque muchas no es veces. Que esté agregando una modificación explicativa Camilo Andrés, sino que está traduciendo lo que esa encíclica, así comenzaba, lo que esa encíclica dice. Por eso el titula. El texto en latín comenzaría así, Quamquam Pluries. Es que en latín muchos de los documentos se les denomina por la primera emisión de... Que es una manera muy inteligente, Ajá. Porque así no me salgo de la idea y ya doy un destello de lo que va a ser explicitado. Es correcto. A lo largo del documento. Entonces, en ese documento, aunque muchas veces, así llamado esa carta encíclica del Papa, él hace un llamado al rescate de la devoción a San José, invocando obviamente en un primer lugar el culto de la tría que es debido a Dios, que eso también debemos tener nosotros muy claro. Está de manera subyacente, ya es implícito en la espiritualidad cristiana, pero es bueno que la tengamos clara porque eso tiene una justificación doctrinaria. Culto de la tría solo a Dios. Claro. Después, culto de veneración es propia de los santos, pero dentro de los santos hay unas categorías. Y eso también ubica a San José en un lugar muy privilegiado. Porque cuando hablamos de esas categorías de devoción, hablamos de el culto de Dulía. La hiperdulía, por ejemplo, es a la Virgen, ¿no? La hiperdulía. Si entonces hablamos de Dulía, a los santos. Devoción a San José. A los santos. Superdulía. Superdulía ya San José. Está un escalón hombre, arriba. Qué San buena José. Explicación, hombre. Eso, por ejemplo, le da una categoría ya a San José. Natural. Una categoría especial dentro del orden de la creación. Miren cómo esto va. Estamos hablando del cuerpo místico de Cristo. La tría solo a Dios. La tría solo a Dios. Después, Dulía. Veneración. A los santos en general. Y los ángeles. Y los ángeles. Superdulía a San José. E hiperdulía a Nuestra Señora. A Nuestra Señora. Eso es cuando uno va y uno hace esta lectura, uno dice, hombre, la iglesia ya lo tiene todo. Está todo pesado, medido, desarrollado. Aquí no hay que inventarse nada. Quizás vengan algunas explicitaciones que lo que hacen es ampliar de alguna manera la visión o la doctrina que ha sido ya explícita por la iglesia. Pero entonces él deja claro eso. Dios, la Santísima Virgen, vamos de arriba para abajo, ¿cierto? El Creador a las criaturas. Criatura, primera, en el primer lugar de la espiritualidad cristiana debe estar la Santísima Virgen. Dice Pío IX, de María se puede decir todo menos que es Dios. Eso es un elogio, pues, que digan eso de Nuestra Señora, es una cosa impresionante. Claro. Ahora, de San José diga todo menos que es Dios y la Virgen, que también es un elogio impresionante. Tremendo. Y de ahí ya nos encontramos con los santos y ángeles, que no propiamente por una menor dignidad, sino por una vocación también diferente, porque la santidad de San José y la grandeza de San José va asociada de manera especial a la vocación importantísima que tuvo.
Cuando yo conozco lo que es la historia de San José, lo que fue la historia de San José en medio de la educación del niño Dios, ese pater nutritio, que esa nutrición no nos reporta simple y llanamente a la alimentación física, aunque ya es una grandeza de parte del ejercicio de San José, porque siendo él quien traía el alimento para la casa de Nazaret, era él quien alimentaba a aquel que iba a ser la víctima propiciatoria por nuestros pecados. Eso es magnífico. O sea, de ahí que yo tenía que escoger la mejor de las crías dentro de mi ganado y dentro de los animales que tuviera para ofrecérselo a Dios. Era un animal que no podía tener defecto. San José contribuye a la nutrición en el sentido biológico del ejercicio, a la nutrición de nuestro Señor Jesucristo, que su cuerpo va a ser ofrecido en el altar como propiciación por nuestros pecados. No solamente eso, Camilo Andrés, que es lo del campo místico, teológico, real, sino también un aspecto humano. La humanidad de Jesucristo no hubiese resistido esa crudelidad de su pasión y de su pasión tan terrible, esos ayunos, ¿no? Esa nada cómoda vida pública en un cuerpo debilucho. Sí, eso, toda esa resistencia propia de nuestro Señor durante su pasión, coronación de espinas, flagelación. Hemos escuchado, hay peritos que han hecho análisis, por ejemplo, sobre la sábana santa, que dejan en evidencia lo que fue el sacrificio y los castigos a los cuales con los cuales se encontró nuestro Señor Jesucristo durante su pasión. Es una cosa abominable, pero también es de un tamaño, uno diría, sobrehumano. De ahí que esa naturaleza propia para resistir fue alimentada por el mismo San José. Él tuvo el privilegio. Es que uno cree, y por lo menos no debiera admitir duda, organismo más perfecto, hablándonos solamente, a ver, no nos refiramos al hombre Dios, sino a su naturaleza humana. Textura humana nomás. Naturaleza humana. Organismo más perfecto no pudo haber existido. Claro que sí. Él asume la naturaleza humana, asume la condición humana sin los efectos del pecado original, pero con la posibilidad de la muerte. Claro, porque verdadero hombre. Verdadero hombre. Entonces, en esas condiciones o en esa dimensión biológica, digamos, tuvo una contribución fundamental San José. Ni qué decir del cuidado y la protección. La huida a Egipto y cuántas otras celadas no habrá hecho el demonio para tratar de acabar con aquel que, sin saberlo él, porque no, sin fe no lo supo, sino hasta el último momento de la crucifixión, cuando sabe que él mismo se estaba clavando la daga, sí, el demonio. Claro. Sí, pero celadas que tuvo para hacerle el mal a esa criatura y para también hacer el mal a Nuestra Señora, que estaba llamada a acompañar todo ese proceso de formación de nuestro Señor Jesucristo, de crecimiento. Pero además del aspecto biológico de pater nutritio, está el abono o la contribución moral de San José. Y eso es fundamental también considerarlo en la vida íntima de nuestro Señor, en esos 30 años. Ahí entra niñez, adolescencia, adultez ya, porque es hasta los 30 años que convive San José, según nos cuenta la tradición, con nuestro Señor y con la Santísima Virgen. Y durante ese tiempo San José también fue un punto de referencia, como padre y como cabeza de familia, curiosamente siendo la autoridad natural, sobrenaturalmente era el menor. Era el Benjamín en materia sobrenatural, porque estaba en un primer lugar Dios, en el segundo lugar la Santísima Virgen y en tercer lugar él, en el plano sobrenatural y por la vocación. Ahora, en el plano natural y en el contexto social y religioso, él tenía la autoridad. Claro. Entonces, esa paternidad nutricia también tiene una dimensión espiritual. El ejemplo que San José estaba llamado a darle al niño Dios, porque había un conocimiento humano también. Hablamos de eso alguna vez en un programa, hablando del conocimiento humano de nuestro Señor, esa operación del conocimiento humano de nuestro Señor. Él veía a San José y se entusiasmaba con lo que era la santidad, ese hombre justo. Imagine usted encontrarse el niño Dios llegando de la sinagoga donde se encontraba en esos espacios medio catequéticos con los demás niños
Y cuando venía a la casa de Nazaret y pasaba antes por el taller, que seguramente estaba abierto, entraba al taller antes de entrar a la casa y saludaba a San José, la sonrisa que San José le daba o con la que recibía al niño Jesús, teniendo una consideración y una evidencia propia de la sabiduría sobrenatural, de que ese es el Mesías, el Cristo, el ungido y el esperado de las naciones. La alegría de San José volverse a encontrar con ese niño que llegaba a la casa, las palabras que le daba de aliento, cómo le explicaba, porque había un conocimiento humano ahí que se desarrollaba también a partir de la interacción de nuestro Señor con el medio. Se encontraba con San José y San José le explicaba la Sagrada Escritura, la Torá. O sea, todo eso es una belleza y en eso tuvo un papel importantísimo San José. Entonces, si nosotros no conocemos un poco de la historia de San José y del papel que él tiene fundamental en la vida, pasión y muerte de nuestro Señor, porque está conectado en todas esas dimensiones, nosotros no vamos a valorar lo que él puede hacer hoy por hoy con nosotros, delante de nosotros, o delante de Dios más bien, con respecto a nuestras necesidades. Es que tendríamos nosotros, para partir de esa comprensión del papel de San José en esa gobernabilidad del Hijo, en esa enseñanza humana, espiritual también, ¿por qué no? Pues hombre, hay que partir y comprender, meterse uno en el corazón y en la cabeza al Cristo considerado solamente humano. Sabemos que Cristo, ese niño, es Dios, pero la conexión humana de José con él era humana, o sea, hay que entrar a considerar al Cristo en su realidad total humana. Si lo consideramos desde allí, vamos a entender que San José lo tuvo que educar. Sí, nos dice, al respecto de eso, Orlando, nos dice León XIII en esta encíclica que comentábamos de inicio sobre la devoción a San José, Quam Pluries. Él dice que las razones por las cuales San José, el bienaventurado, San José, él se refiere a él como bienaventurado, el bienaventurado San José, las razones por las cuales él debe ser considerado especialmente patrono de la Iglesia, que fue proclamado años antes por el Beato Pío IX como patrono de la Iglesia. Esas razones primordiales son, primero, del hecho de que es esposo de Nuestra Señora y es padre putativo de Jesús, porque entonces lo uno lleva al otro. Sin ser esposo no podría ser padre putativo. Claro. O sea, el camino para llegar a ser padre putativo es la maternidad divina de Nuestra Señora. Entonces, en esa unión de él con Nuestra Señora, él participa en connaturalidad y en consobrenaturalidad de las prerrogativas de Nuestra Señora. Porque Nuestra Señora recibe una serie de privilegios en su naturaleza a partir de la maternidad divina. En función de esa paternidad putativa de San José sobre el niño Dios, también él tiene una serie de privilegios. Y es claro, también es bueno tener muy claro que la paternidad putativa de San José sobre nuestro Señor involucra una paternidad moral, y la paternidad moral está por encima de la paternidad natural o biológica. Entonces, San José en ese sentido termina siendo, y ahí qué bonito, porque entonces cuando él catequiza, por decirlo de alguna manera, a nuestro Señor siendo niño y le hace cercana la Sagrada Escritura, San José está siendo el vicario de Dios Padre. Tremendo eso, ¿eh? O sea, que él reciba esa honra sobrenatural, es el delegado, el primero y mayor delegado de Dios Padre, delante de esa naturaleza divina que asume la naturaleza humana, es San José. Entonces, cuando uno escucha al padre putativo, uno dice, pero no era entonces el papá. No, era más papá que el padre biológico. Claro, en este acontecimiento sobrenatural, en este misterio de la encarnación, no concursa varón. Eso lo tenemos claro nosotros dentro de la Iglesia. La Virgen es virgen antes, durante y después del parto. Sin embargo, esa paternidad moral de San José deja en evidencia el papel fundamental de él dentro de todo ese misterio de la unión hipostática, que ya le hemos hablado aquí varias veces. Es ese milagro maravilloso que se da de la unión de la persona divina, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Eso coloca a San José en un estatus impresionante. De ahí entonces que la Iglesia, volvemos a lo primero, que la Iglesia ensalce a San José y lo coloque por encima de todos los ángeles y los santos,
y recomiende para él el culto de superdulía, o sea, una veneración superior por encima del común de los santos. Claro, y por eso Santa Teresa de Jesús le atribuye algo muy simpático. Dice Santa Teresa que Dios parece haberle concedido a los santos ciertas especialidades en sus patrocinios. Por vocación. Entonces San fulano de tal para los patrono de los artistas, el de patrono los de los artistas, pintores, el patrono de los nasciturus, maestros. de los maestros, pero que San José es patrono de todo tipo de necesidad humana. Y claro, entonces la grandeza del título que le da Pío IX, patrono de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? La esposa mística de Cristo. Así es. O sea, San José es el patrono de la esposa mística de Cristo, del cuerpo místico de Cristo. O sea, decir eso es decir muchísimo. Ahora, vuelvo a lo siguiente, para colocar, digamos, como que el eslabón que lo une a esos grandes misterios de nuestra fe. Y es que lo que sí es cierto es que la dignidad de Nuestra Señora llega tan alto que nada puede existir de más sublime. Nada. Repito, Pío IX decía, de la Virgen digan todo menos que es Dios. Claro. Pero ahora, entre la Santísima Virgen y San José, con ese lazo conyugal, hay una unión tan íntima que supera a la unión que cualquier criatura puede tener con la Santísima Virgen. Ah, claro, necesario. Entonces, ¿cómo San José entra a jugar ahí un papel fundamental en el misterio de la encarnación, en la unión hipostática? Ya nos referimos a la Santísima Virgen, unión hipostática relativa, en el plano de la unión hipostática. Entonces San José tiene una unión estrecha e íntima con la Santísima Virgen como ninguna otra criatura puede tener unión con ella. Eso coloca a San José como el patrocinio de todas nuestras necesidades. O sea, ¿cómo yo no pedirle a San José, ayúdame San José? ¿Cómo no decirle, San José, escúchame, él que le habla a la Virgen al oído? Pero claro. Ella que escucha los latidos, él que escucha los latidos y siente los latidos del Inmaculado Corazón de María. Hombre, tenemos ahí en nuestras manos la intercesión de una criatura que fue escogida por Dios para ser aquel que iba a cumplir el papel de Dios Padre aquí en la vida terrena y que continúa con su vocación especialísima en el cielo, patrono de la Iglesia. No termina. No, es que es un patrocinio que se mantiene en la eternidad y persevera. Ahora es mayor la intercesión que tiene San José en la eternidad, porque entonces esa Sagrada Familia se conserva y en esa Sagrada Familia, podríamos decirlo entre comillas, se discuten las grandes necesidades de la humanidad. Y tanto ustedes como nosotros estamos ahí involucrados en lo que son las necesidades de la Santa Iglesia. Entonces, ¿cómo no tomar a San José, o cómo no dejarnos tomar más bien de las manos, o dejarnos cargar de San José y decirle a él, Padre mío, porque es Padre nuestro también, de alguna manera por connaturalidad, ayúdame a estar cerca de la Santísima Virgen y de tu Hijo Jesús? Es que San José es el Padre de nosotros. Desde el punto de vista humano, es el Padre. Gozamos de una cierta filiación con respecto a San José. Claro, Padre mío, le dicen muchas religiosas, Padre mío, San José. Ahora, sabemos que la Santísima Virgen María se enamoró de José porque Dios no iba a hacer algo ficticio ahí. No, su misión no era amarse conyugalmente en sus cuerpos, pero es la única diferencia. Pero San José amó con el amor humano más grande que haya a María y María a él. Claro, pero entonces lo que nos dice el sacramento del matrimonio, serán una sola carne, o sea, son una sola carne San José y Nuestra Señora. Miren la unidad espiritual. Ah, pero es superior, hombre. Claro, que se concibió una unión espiritual, por eso lo que dice León XIII al respecto de esa unión conyugal, claro, porque es una unión de espíritu, de deseos, de voluntades, y eso se evidencia en la vida de San José. Entonces no solo él llevaba el alimento, llevaba el vestido para el niño Dios y para Nuestra Señora, atendía todas las necesidades, digamos, naturales de la casa, sino que sobre todo tenía una unión espiritual y de voluntades con la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada y con la Santísima Virgen. O sea,
¿cómo no hablar de esa fidelidad y de esa grandeza de San José? Ahí está, la Iglesia nos lo presenta como modelo y también como un gran intercesor delante del trono de Dios. Lo que hay que pedirle a Dios, al Espíritu Santo, es no la comprensión total, no alcanzamos, pero sí una mayor conciencia. Con penetración, sí. Con penetración de la grandeza de José y sobre todo de su papel de esposo y de padre. Supera de una manera inalcanzable cualquier relación de esposos, cualquier relación familiar de nuestro común, de nuestra comunidad social. Pero eso no implica que no queramos conocer más y más, porque mientras más conozcas esa grandeza de José y de María, mientras más las conozcas, más las vas a amar. Lo amo, lo admiro, y por ese sentimiento de amor empiezo yo a asemejarme a aquello que amo. Es una manera de acercarnos a Él, es conociéndolo más y haciendo ejercicios de amor. Claro. Con una novena, con la treintena San José también. Los 7 domingos. Experimentando también lo que es esa espiritualidad josefina, en el sentido de tributarle honor y honra como se lo merece. Habría mucho que hablar de San José. Podemos hablar de cada una de las virtudes de San José y cómo brillaron en su vida terrena delante de ese maravilloso panorama de la Sagrada Familia. Yo creo que es tela que tenemos para cortar en otros programas más adelante, Orlando. Con mucho cariño les estamos invitando a visitar ABA Comunicaciones. No desistimos de ofrecerles el libro 1 + 1 = 3, Matemáticas de Dios, porque mediante sus ejemplos aprendemos muchísimo a amar a Dios de una manera muy práctica en relación con nuestro prójimo. Lo recomendamos de una manera total y sin reservas. Lo ha escrito el padre Juan Clímaco Villegas. Igualmente, un libro muy simpático, muy bonito, muy bien redactado. Ahora, cuando estamos en el mes de San José, a Nuestra Señora le decimos con el cariño de siempre y lo hacemos de la mano de San José. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.